Regla de la cadena. Y es igual a f compuesta de g, y esto a su vez es igual a f de g de x. Recordemos que esta es la notación para la función compuesta. Para comprender la derivada de una función compuesta, veamos a y como f de u, una función que depende de u, y a u como g de x, una función que depende de x. Y si sustituimos a u por g de x, obtenemos f compuesta de g. Es útil considerar a f como la función exterior y a u o g de x como la función interior. Recordemos que esta parte se conoce también como el argumento de la función de f. Ahora derivemos la variable y con respecto a la variable u, o sea, de y de u. Esto es f' de u o f' de g de x, que es la derivada de la función externa. Y derivemos a la variable u con respecto a la variable x, o sea, de u de x. Esto es g' de x, que es la derivada interna. Observemos que al multiplicar la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, podemos simplificar el diferencial de u, quedándonos igual a la derivada de y con respecto a la variable x. Esto también lo podemos escribir como la derivada de y con respecto a x, pero recordemos que y es esta función compuesta. Entonces aquí colocamos f compuesta de g. Esto es igual a de y de u, que es f' de g de x, o la derivada externa, por de u de x o g' de x, que es la derivada interna. Y esta es la regla para derivar funciones compuestas, más conocida como la regla de la cadena. Recordemos, función externa, función interna. Entonces la derivada de la función compuesta es igual a la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Vamos a encontrar la derivada de esta función. Como podemos observar, es una función que tiene un radical. Lo primero que hacemos es escribir el radical en notación exponencial. Para esto utilizamos esta propiedad: si a es un número real con exponente n dentro de una raíz con índice m, entonces la podemos escribir en forma de potencia con un exponente racional n sobre m. Aplicando esta propiedad en nuestra función, tenemos la base 2 como exponente de la base y 3 como índice del radical. Después
de tener la función de esta forma, llamemos a la base x al cuadrado menos 1 u o g de x, que será la función interior. Llamemos h de u a la 2/3, que será nuestra función exterior. Luego, f de x es igual a h compuesta de g, que es la función a derivar. Como es una función compuesta, para encontrar f', utilizamos la regla de la cadena. Esto es, la derivada de la función compuesta con respecto a x es igual a la derivada de la función exterior por la derivada de la función interna. La derivada de la función exterior, o h' es, aquí derivamos a u a la 2/3 con respecto a u. Esto es igual a 2/3 aplicando la regla de la potencia para derivadas, donde el exponente que es 2/3 pasa a multiplicar, y a este exponente le restamos 1, igual a 2/3 por, aquí sustituimos u por x al cuadrado menos 1 o la función interior. Y 2/3 menos 1 es menos 1/3. Y esta es la derivada de la función exterior o h'. La colocamos a este lado. Ahora, la derivada interna o g' es 2x, regla de la potencia, multiplicamos por el exponente 2 y restamos 1 al exponente, y la derivada de una constante, o sea de 1, es 0. La colocamos a este lado. Por último, la expresamos en forma radical. Entonces, f' de x es igual a 2 por 2x, 4x, sobre 3. Para pasar en forma radical esta expresión, primero aplicamos esta propiedad que nos dice: si la base está elevada a un exponente negativo, entonces podemos escribirla como 1 sobre la base y el exponente positivo. Entonces nos queda x al cuadrado menos 1 elevado a la 1/3 positivo. Y esto a su vez es igual a 4x sobre 3 por, aquí 1/3, por la propiedad que vimos al comienzo de este ejemplo, es raíz cúbica, y el radicando x cuadrado menos 1. Y esta es nuestra derivada.